Poeta, ensayista, novelista, cuentista y docente, Angelina Muñiz Uberman es una de las escritoras más importantes de nuestro país. Estudió en la Universidad de la Ciudad de Nueva York y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de posgrado en las universidades de Pensilvania, Nueva York y el doctorado en letras en la UNAM. Entre sus múltiples libros destacan Morada Interior, su primera obra, y con la que marcó los inicios de la novela neohistórica, La Guerra del Unicornio y Hacia Malinalco, además de los escritos La Lengua Florida, Antología Sefardí, el ensayo El Siglo del Desencanto y el cuento En el Jardín de la Cábala, por mencionar algunos. Ha sido colaboradora en medios nacionales e internacionales como La Jornada, La Nuit y Raíces, entre otros. Ha recibido diversos premios, entre ellos el Sor Juana Inés de la Cruz y el Premio Javier Villaurrutia. Es miembro honorario del Seminario de Cultura Mexicana y de la Academia Mexicana de la Lengua. En el 2022, la UNAM le otorgó el grado de doctora honoris causa, en reconocimiento a sus contribuciones a la cultura hispanoamericana, la mística sefardí y la resignificación de la experiencia del exilio. Pues un enorme gusto tener aquí en Diálogo con Democracia, en TEMUNAM, a la doctora Angelina Muñiz Uberman. Ella, como acaban de ver en la semblanza, recibió el doctorado, la doctorada, ¿no? Honoris causa, ahora en noviembre del año pasado, 2022. Y pues es una gran escritora y aquí está con nosotros. Querida Angelina, bienvenida al programa. Pues muchas gracias por haberme invitado a este programa tan interesante y pues estoy dispuesta a empezar también. Muchísimas gracias. Un privilegio, de veras, estimada Angelina, tu obra basta. Es de veras como para no creerlo que un solo ser humano haya escrito tanto y además de tantos géneros distintos, ¿no? Desde el cuento, la novela, la poesía tan bella que escribes. He visto algunas entrevistas que has dado y tú hablas de que es por tus padres, ¿no? Que leían mucho, tu padre periodista, que tú te inspiraste. Pero nunca sentiste así como presión de ellos, nunca sentiste algún otro corazón de que querías ser igual física o arquitecto o alguna otra cosa. Cuéntame un poco más de esa juventud que te llevó a este camino. Pues es muy curiosa la pregunta que me haces, porque precisamente por parte de mi padre no le gustó que yo empezara a escribir desde pequeña, porque, bueno, por una circunstancia muy triste familiar y que fue la muerte de mi hermano a la salida del exilio de España, en Francia murió, y que era mayor que yo. Y él tomó un voto de no escribir más a causa de eso. Y como yo empecé desde niña a escribir, porque en cambio mi madre me decía que no le hiciera caso a él y que yo escribiera, porque desde chica me interesó contar cuentos, escribirlos y los tengo incluso. Los podía haber traído para enseñarlos, pero ya me llevaría tiempo. Entonces, el caso es que ella me apoyó 100%. Luego ya, según pasó el tiempo, pues mi padre también reaccionó y también estuvo de acuerdo. Pero sí hubo eso originalmente, pero yo seguía escribiendo de todos modos. Un acto de rebeldía, entonces, querida Angelina, en contra del padre en cierto sentido, y no sé, quizás me estoy metiendo mucho, pero un poco también canalizar a tu hermano, no sé, ¿cuántos años tenía tu hermano con este lamentable, fue un accidente o qué es lo que pasó Sí. exactamente? Sí, fue un accidente. Él tenía 8 años y yo tenía 2. Entonces, pues fue muy, muy, muy tremendo porque fue atropellado en la calle y de una manera muy, muy tremenda. Y mis padres toda la vida hablaban y hablaban de él y fue uno de mis temas obsesivos también. En muchos cuentos o relatos hablo de un niño que le ha pasado esto y sí, sí, fue
pues una historia muy triste, muy lamentable y que sí me marcó toda la vida, ¿no? Entonces yo siempre estaba pensando incluso que me podría morir antes de llegar a los 8 años, pero que a partir, o sea, esas historias que se hacen los niños, ¿no? Claro. A partir de los 8 años, si yo estaba viva todavía, es que iba a vivir más. Y bueno, pues lo que pensé de niña se cumplió porque ya tengo demasiados años. Aunque también a ti te dieron un diagnóstico, ¿no? Hace unos ayeres también un doctor te asustó, ¿no? De que también se iba a cortar, no a los 8 años, pero está de manera anticipada, tu propia larga vida, ¿no? ¿No? Sí, entonces yo con esa idea de la presencia de la muerte, pues tuve el inicio de una enfermedad, una esclerosis sistémica progresiva, que es muy extraña porque lo que se conoce es la esclerosis, como, ahorita no, luego me acordaré el nombre exactamente, y, pero el tipo de la mía afecta a todos los órganos, y sí, el término de vida son 3, 4 años porque todos los órganos del cuerpo están afectados. Entonces, pues sí, me dijeron eso y ¿Cuántos años tenías cuando te dijeron no, eso? cuando tenía eso ya era como 40 años, o sea, Ok. ya han pasado 46 años de eso. Entonces yo me puse rápido a terminar los libros que tenía empezados y porque fue muy curioso, a partir de esa enfermedad el concepto del tiempo se me cambió y se me hizo más largo, es decir, tenía más tiempo. Estaba semi-paralizada, pero eso después lo recobré con fisioterapia y estaba todo el tiempo en la cama, pero entonces estar en la cama implicó para mí que el tiempo me duraba mucho y escribía Ujú. y escribía, entonces terminé lo que tenía empezado, empecé nuevos libros y bueno, así siguió adelante, resulté atípica, una enfermedad atípica, incluso escribieron algunos artículos médicos. Estaba yo en el Instituto Nacional de Nutrición y ahí sigo yendo para revisión periódica, pero sí, fue un caso atípico. Creo que como mi literatura, que también es un poco atípica. No, y mírate que llena de salud, estás ya Pues, en tu tercera juventud, la juventud acumulada, ¿no? Una pues entrevistada la semana pasada hablaba de eso, no es la tercera edad, es la juventud acumulada la que tiene alguien con esa experiencia y frescura todavía tuya. no, pues no, no lo creo, pero bueno, ahí están las cosas. Una vida marcada por sufrimiento, al final de cuentas, ¿no? ¿Tú crees que eso tiene que ver con la buena escritura? ¿Uno tiene que sufrir para escribir bien? No, no, en absoluto. No se lo recomiendo a nadie. Entonces, pero es un detonante. Curiosamente, ha habido muchos escritores que padecían enfermedades muy Ujú. famosos, pues desde Proust, Teresa de Jesús, en fin, no quiero dar la lista, em, porque te hace ver el mundo de manera diferente y desata curiosamente la imaginación, la creatividad. Y bueno, es un modo de salir adelante también y de no tenerte lástima porque estás haciendo algo, por lo menos, estás produciendo. Y, y yo creo que es muy personal la reacción. Y bueno, a Susan Sontag escribió un libro, Metaphor as Illness, ¿no? O sea, Sí, la enfermedad como metáfora, sí. sí, de hecho, una colega tuya de doctora honoris causa, la Ah, maestra doctora Ángeles Durán, ¿no? También estuvo aquí en este programa hace unos meses, hablaba también de su propia lucha contra el cáncer y cómo eso también pues le ayudó a ver el mundo de otra manera. Y eso es muy bonito porque, bueno, el sufrimiento en sí o la enfermedad en sí se sufre, pues, pero si puedes sacar provecho de ello es como los que escriben en la cárcel, ¿no?
Gramsci, Martin Luther King, etcétera, te aleja del mundo y si sabes aprovecharlo, de maravilla. Y tus libros son eso, yo creo que, bueno, en lo personal, una de las cosas que más me llama la atención de tu obra es justo la complejidad y la intensidad de los personajes y del sentido humano de tu obra. Entonces dices que tu padre aceptó, al final de cuentas, tu carrera. Tu primer libro, ¿no? Es de 72, ¿verdad? Morada Interior. ¿No? ¿Por qué eliges ese tema? ¿Qué es lo que más gozaste, sufriste y aprendiste de esa primera obra? Bueno, en esa obra yo vierto toda la parte creativa, por eso se llama Morada Interior, porque tomé dos títulos de Teresa de Jesús, que también padecía de dolores, y, y los uní. Y es un libro que es muy difícil de catalogar, no se sabe si es recuerdos, memorias, interpretación, hermenéutica, y además la idea del exilio es la que estaba presente en mí, porque junto con la muerte, la idea del exilio, ya que incluso no nací en España, sino que nací en Francia porque ya Sí. salieron al exilio mis padres. Y esa idea de la pérdida del origen, de tener dificultad con tu identidad, de no estar a lo mejor en el país que deberías estar, porque de Francia fuimos a Cuba, de Cuba a México, y entonces también te abre a comprender y a interpretar el mundo que te rodea, porque hay diferencias entre el mundo exterior y el mundo interior. Entonces también uní esa idea del exilio y del exilio también diríamos en otros términos espiritual, religioso, porque a pesar de que tomé la figura de Teresa de Jesús como parte de la mitad del libro, porque es una introspección entre ella y su parte mística, y una mujer exiliada en México de la Guerra Civil. Entonces estoy combinando los dos tiempos históricos, las dos características de época, y, pero siempre en el fondo con esa idea mm, de poderse enfrentar al mundo saliendo de la casa y el mundo dentro de la casa. Y curiosamente, aunque tengo el tema místico en otras obras, yo no soy religiosa. Entonces soy Ujú. una mística agnóstica, algo así, pero el fenómeno de la mística siempre me ha interesado mucho porque esas personas pueden tener acceso a una idea espiritual tan formidable en su religión, sea cual sea la religión, yo no escojo ninguna. Me atrevo a decir, estimada Angelina, que justo es igual lo que fortalece tu capacidad de apreciar el misticismo, porque sí, claro, hay corrientes religiosas estrictamente que te llevan al misticismo, pero también puedes llegar directamente ahí. O sea, si tienes una espiritualidad humana, vas directo al misticismo, no hace falta pasar por la religión institucional y eso es lo que tú transmites precisamente, ¿no? Y sí, y eso se relaciona con otro de los temas que yo tengo, que es el de la otredad. Es decir, Claro. ponerte en el lugar del otro y no pensar que el otro, porque come distinto, viste distinto, tiene una religión o un idioma diferente, él está mal y yo estoy bien, sino que siempre he tratado yo de ponerme en diríamos que en la otra parte de la historia, no en la mía. Entonces, esa posibilidad de la literatura, precisamente, de poder ser varias personas. Entonces te pierdes a ti y eres las otras personas, pero desde el punto de vista de ellos, no de que ellos son los diferentes, sino que ellos son ellos, ¿no?
Entonces es también un problema de conciencia, autoconciencia, identidad. Entonces todas esas revolturas que tengo yo, pues las plasmo en mis personajes. Por eso incluso tengo un personaje en una novela que se llama La burladora de Toledo, que Claro. Ujú. por el título se piensa en el burlador de Sevilla, es decir, en el Don Juan. Entonces ella es una Doña Juana. Y ahí lo que hago es, tengo también el tema de la transexualidad, porque es hermafrodita. Y en fin, todos esos problemas y visto desde su óptica. Entonces, Y pues Pero es fascinante cómo vas hilando los diferentes elementos, como el hecho del exilio, el triple exilio, ¿no? De España, de Francia, de Cuba, y también como judía, ascendencia judía, también es otra característica del exilio. Cómo eso de repente lo transformas en estos temas de la burladora de Toledo, ¿no? Incluso una capacidad tan flexible en entender la sexualidad, el género. O sea, has tomado esa flexibilidad geográfica y trascendido, más bien sería la sí. palabra, a otras dimensiones, ¿no? Eso es lo que para mí me marca como un signo particularmente claro de tu obra, ¿no? Sí, y tú has mencionado también la parte judía. Eso es también algo es que todo lo que me ha ocurrido está fuera de lo normal de la serie, de la regla, de lo que esperas. Y es que por parte de mi madre eran de origen criptojudío. Es decir, como desde la Edad Media había judíos en España, en Sefarad, eh, cuando ocurre el decreto de expulsión de 1492, había las dos opciones, convertirse al cristianismo, al catolicismo, o bien salir al exilio, otro exilio. Bueno, mi familia materna en esa época no salió al exilio, se quedaron. Entonces se convirtieron, pues fue como lo que ocurrió aquí con la llegada de los españoles y en los atrios de la iglesia, ¿verdad? A la población, convertirla, quisieran o no quisieran, ¿verdad? Pero el caso es que entonces Nueva España se convirtió en un país católico. Y entonces se tuvo también esa dicotomía, esa posibilidad de dos vidas. Dentro de la casa, me refiero ahora a España, eran judíos y practicaban el rito y las fechas y la comida y todo. Y saliendo, en el momento en que pasaban el umbral a la calle, eran católicos, iban a la iglesia y también cumplían con la religión católica. Entonces esa ambigüedad, estar viviendo dos personajes, es como si estuvieran viviendo una novela, pues se transmitió además por línea femenina. Eso es muy interesante, porque claro, las mujeres están más tiempo en la casa y entonces enseñaban a sus hijos el judaísmo y los hombres pues salían a trabajar, ¿no? Entonces, se transmitía siempre de madre a hija, de madre a hija, y así fue como me llegó. Incluso yo empecé a hacer más averiguaciones con mi abuela, que en esa época ellos se quedaron en España, la parte materna. Y entonces le pregunté algunas palabras, algunas cosas para saber si de verdad recordaban algo de la tradición judía. Y en efecto, entonces lo que recordaba y otras cosas pues ya las había olvidado, ya no sabía por qué las hacía. Y entonces pues ahí tuve otra posibilidad de pertenecer a dos mundos, ¿no? Sí, increíble, un desdoblamiento constante de personalidad, de tiempo, de espacio, que tú has logrado pues canalizar de manera magnífica en tu obra. Vamos a ir a un breve pausa, por favor, querida Angelina, público amable, espérenos 2 minutitos, ahorita regresamos para continuar con este fascinante diálogo con una de las grandes escritoras mexicanas, hispano-mexicanas, ¿no? Que tenemos aquí en nuestro querido México, en América Latina. No se vayan. Ahorita regresamos.
Aquí seguimos con la muy amable y generosa Angelina Muñoz Huberman, que nos recibe en su casa vía Zoom para esta entrevista sobre su obra, sobre estos temas de las múltiples identidades nacionales, el exilio y cómo eso genera un espacio muy especial para la creatividad. Angelina nos va a regalar una lectura de uno de sus poemas que se llama Extranjería. Por favor, querida Angelina, y ahorita seguimos conversando. Sí, cómo no, pues muchas gracias por escuchar este poema. Nada más les pongo en antecedentes que lo escribí una vez que fui a un congreso a España y pues vi a todos los emigrantes del norte de África ya cruzando el estrecho de Gibraltar y ya establecidos más o menos en España. Y después, cuando llegué a México, empecé a compararlo también con lo que ocurre con nuestros nacionales, los mexicanos que emigran a Estados Unidos. Y esa situación también ambivalente que pues me ha caracterizado, pero ha caracterizado a la humanidad, porque incluso yo me remonto a la prehistoria y el famoso descubrimiento del esqueleto de una mujer de África que venía también emigrando, que le pusieron Lucy, los arqueólogos, por la canción de los Beatles. Entonces, pues uní todas estas circunstancias y por eso el poema se llama Extranjería. Por las calles extienden sus manos desasidas. Pies se arrastran sin reconocer el pavimento. Las hojas del cielo coronan sus cabezas. Bandadas de ángeles sin paraíso. Apretujados contra el tibio muro, sin techo como príncipes del alba, en la esquina de todos los vientos y en el centro de todos los huracanes. Rayo maldito en vano incendia los aleros. Ateridos han sido llamados. Sin oriente, ni cristal, ni aguja imantada, dan calor a sus cuerpos con otros cuerpos. Reflejan en las pupilas su estrella perdida. Poco hablan, poco comen, poco saben. Ceñida cuerda que ni a medida llega. Paños que no cubren carnes de la desdicha. Huecos, grandes huecos entre los aluminios para que las palomas del hambre pasen. Elevan sus rezos sin ton ni son, que un distraído Dios ha confundido. Abandonados, son los abandonados. Granos de arroz ruedan en las escudillas, como pequeños tambores sin hálito, guerrero. Ventas de sus almas en el frío de las esquinas, pocas palabras sin orden pronunciadas. Sobre las espaldas cargan el invisible azor de sus tierras, a medio espejismo y a duna entera. La tarjeta de identidad lo dice sin ambajes. El suyo es un perverso acto de extranjería. Al anochecer, recogen sus pertenencias. Poco a poco se internan en las brumas, hacia grandes espacios de sueños de opio. Un aplauso, Angelina, qué gusto escucharte. Ay, no, me sacude a ver si vuelvo a encontrar la concentración para la entrevista, porque la verdad es que sí es muy bella Es tus fuerte. palabras, muy fuerte, y yo me quedo pensando en México, pues México también es un país en que recientemente, desde siempre, pero recientemente tenemos una crisis fuerte de migración.
en que están llegando muchos compañeros de Sudamérica, Centroamérica, de Haití, del Caribe. Estamos en cierto sentido haciéndole el trabajo sucio a los estadounidenses, manteniéndolos al sur de la frontera. Recientemente, ¿sabes? Hubo un incendio en una estación migratoria en que perdieron la vida 40 migrantes en una cárcel migratoria en México. Nosotros que luego nos quejamos de Trump, de Biden, que encarcelan a los migrantes, pero mira, aquí estamos repitiendo las mismas prácticas. Cuéntame de México en general, querida Angelina, porque hablemos del lado de España, de Francia, brevemente. México es tu patria, ya, primera, segunda, tercera, ¿cuál es tu relación con México? Yo, sabes, yo también nací fuera de México, nací en Filadelfia, Estados Unidos, también tengo ascendencia judía, fíjate, algo del judío errante que tenemos los dos, y yo estoy muy agradecido con este hermoso país. Siempre digo que soy más mexicano que el mole, o citando a Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde se nos hinche, ¿no? Pero no sé, Angelina, ¿cuál es tu relación con México? Bueno, mira, antes de eso, lo que mencionaste, porque este poema fue escrito antes, por ejemplo, de los haitianos. Es que yo veo a veces los haitianos pidiendo dinero. Y justamente en el poema lo digo, ¿no? Que están en las esquinas, en el frío, esperando que alguien les dé algo de dinero, ¿no? Entonces eso para ahí. Luego, la cuestión del exilio, entonces, yo también te iba a preguntar a ti, pero ya te me adelantaste y me dijiste que tú estás en esa situación. Es, es, em, es algo pues muy peculiar. Mucha gente, por ejemplo, de mi generación de escritores, que llegamos de niños a México, como Shirao, como José de la Colina, como Arturo Souto, como Luis Ríos. Bueno, somos un grupo, somos 12 o 13. Eh, la, eh, de ellos yo era la más joven. Algunos de ellos fueron mis maestros, como Souto. Pero eh, la primera etapa de esta generación que llegó de niños era de tristeza, de melancolía, de llorar. Y, y yo esperaba que alguien escribiera una novela sobre eso, pero no la escribían. Y entonces llegó un momento en que dije, pues yo la tengo que escribir. Y esa es Dulcinea Encantada, donde trato de recoger todo qué significa el exilio. Y es muy peculiar la novela porque sucede en el periférico de la Ciudad de México. Es decir, afuera de la ciudad, pero en la Ciudad de Claro. México, dentro y fuera otra vez, ¿no? Y a lo largo de ese trayecto de la novela, todo en automóvil, la protagonista va escribiendo una novela mental, una novela que nunca pasará al papel, y entonces dice ella que es la novela perfecta, porque no tiene errores, no tiene repeticiones, no tiene incongruencias, y eso sigue dando la vuelta, ¿no? Y la otra circunstancia es que pertenecer al exilio, estar afuera y adentro, las dos cosas, te permite enfocar, por ejemplo, los problemas de México con una mayor ecuanimidad, pienso yo, con una mayor igualdad que los propios mexicanos, porque los mexicanos están en su país, en sus derechos, en todo lo que es suyo, y a veces eso te ciega. Cuando tienes todo al alcance de tu mano y es para ti, eh, a lo mejor no tomas en cuenta a otros. Y empiezan las diferencias, el indio, el mestizo, el español, el acusarse uno al otro, no es que fue por tu culpa, no, fue por la tuya. Y en cambio, el exiliado, que puede haber llegado o no por su gusto, pero en el caso de los españoles de la Guerra Civil, fue un presidente, Lázaro Cárdenas, el que mandó un barco para recoger a los Claro. que salían de la guerra.
Y entonces eso es algo que se quedó sumamente grabado en esta generación de exiliados, porque no fue un exilio económico, no fue, en fin, fue un exilio político más que nada. Y entonces está por un lado todo el agradecimiento de haber podido llegar a este país y encontrar trabajo, que el problema de las personas que emigran es que no encuentran trabajo, o si lo encuentran tiene que ser a escondidas y sus patrones abusan de ellos, les pagan poco, etcétera, etcétera. En cambio aquí llegaron y todos los que eran profesionales, médicos, abogados, escritores, se incorporaron, por ejemplo, a la UNAM. La UNAM los recibió con brazos abiertos y Alfonso Reyes y otros escritores y intelectuales mexicanos, pues se creó la Casa de España, que después se convirtió en el Colegio de México. Entonces Y el tenemos... Colegio de Madrid también, ¿no? Ah, esos, sí, pero fue el Madrid, el hispano-mexicano, por eso nos Ujú. llaman hispano-mexicanos, y el Vives. Tres colegios porque cogieron las diferentes tendencias políticas, más de izquierdas, menos intermedios, etcétera. Claro. Pero el Colegio de México, lo interesante es que ahí ya se recogió la tradición esa y ahora pues es una institución este, formidable, ¿no? No, sí, Pero claro, tuvieron toda esa esa generación. suerte. Yo Ujú. creo que el caso de los exiliados españoles pues fue afortunado porque llegar también de fuera y tener trabajo, o sea, poder mantener a tu familia porque ya estás trabajando y te están pagando. Y en la UNAM entraron a la Facultad de Filosofía y Letras, a la de Medicina, a la de Leyes, a la de Química. En todas las facultades pues los recibieron con los brazos abiertos y hay muchas generaciones que todavía viven que recuerdan a sus maestros del exilio. No, y también Incorporaron. en el periodismo, por ejemplo, está Luis Hernández Navarro, está Paco Sí, Taibo, que es también ujú, escritor, ¿no? Bueno, Luis yo creo que nació en México, Paco sí nació en España, pero es parte de ese mismo legado cultural. Ustedes que llegaron tan jóvenes aquí, y sus hijos, han devuelto con creces, ¿no? Ese favor y sí, generosidad de Lázaro Cárdenas, pero me llama la atención que sí, que sigues definiéndote como hispano-mexicano, ¿no? Yo, por ejemplo, yo digo que soy renegado, ex gringo, yo vine a propósito es diferente el contexto, ¿verdad? Absolutamente, porque yo sí vine por gusto para encontrar un mundo pues para mí más democrático, más profundo y intelectualmente rico que lo que yo encontraba ahí de joven. Entonces son caminos muy distintos, porque sí, por supuesto, si uno fue expulsado de su país, además por razones políticas, pues nunca vas a perder ese arraigo, ¿no? sí, sí. Pues no solo expulsado, sales huyendo porque te amenazaban con fusilarte, ¿no? Que se quedaron, tenemos el caso de García Lorca en España, pues horrible, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí, depende de la circunstancia, pero más o menos no lo vas a olvidar. Por ejemplo, el idioma. Yo estoy seguro que tú vas a seguir pronunciando el inglés como americano, no como mexicano. No, te sorprenderías, ¿eh? Yo termino hablando inglés con acento mexicano y gramática mexicana, me pasa, ¿eh? Muy seguido, es extraño. Pero sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo que hay otra visión, ¿no? Del mundo y eso ayuda a tener diferentes perspectivas y y a ti te ha fortalecido mucho tu literatura y toda esa perspectiva tan creativa. A ver, vamos de regreso a tu obra directamente. Hay otro concepto sobre lo cual te quiero preguntar, que es el del unicornio. Es algo que recurre. Tienes una obra reciente que se llama La Guerra Ay, del sí, Unicornio. Bueno, de hecho no es tan reciente, es de 83, ¿verdad? Pero lo acaban de sí, reeditar, ¿no? es El año reeditada, pasado. sí, mira, aquí la tengo. Exacto. Pero además es un concepto del unicornio, porque con lo que veo que recurre en diferentes obras tuyas. ¿Por qué el unicornio? ¿Qué te dice el unicornio? ¿Por qué es tan importante? Bueno, si quieres empezamos con la historia de ese libro y Adelante, sí, por que me lo favor. han reeditado precisamente la editorial
Bonilla Artigas, que es de nietos del exilio español. El director Juan Bonilla, pues es nieto. Y en este libro fue uno de los libros que estaba escribiendo cuando me empezó esta enfermedad y, y quería yo recoger la historia del exilio, perdón, la historia de la Guerra Civil Española con todos los puntos de vista, imaginándome que yo era una escritora, esto es muy curioso también, y es un secreto que les voy a confesar, imaginándome que yo era una escritora que estaba en España bajo Franco y por lo tanto no podía escribir, no había libertad de expresión, iba yo también a la cárcel. Entonces tenía que encontrar un recurso literario que me permitiera escribir esa novela, pero no en México, sino en la España franquista, en la España fascista. Y entonces, pues dije, pues la pongo en otra época, con otras circunstancias, y no lo van a reconocer. Y bueno, me entretuve haciendo esa novela. Y en esa novela tenía que encontrar símbolos y perspectivas que despistaran a los fascistas. Y uno de ellos era tomar las características de la vida española medieval, pero con otro nombre y con otras circunstancias. Y estas eran en la convivencia que hubo en España de judíos, moros y cristianos. Y entonces mis tres personajes son eso. Son un cabalista árabe, musulmán, un cabalista judío y un guerrero cristiano, porque en esa época estaban luchando precisamente los españoles o preespañoles, porque todavía no Claro. estaba establecida la nacionalidad española, contra los que acababan de ser invadidos por los árabes. Es la época de extensión del Imperio Árabe y cruzan el estrecho de Gibraltar. La palabra Gibraltar es árabe. Y llegan y conquistan España, ¿no? Llegan y cruzan la frontera, llegan hasta el sur de Francia, ¿no? Entonces, esos tres personajes están combinados y están describiendo el concepto de la guerra, porque es otra cosa que, claro, que me ha marcado y que lo vemos en este momento con... Te interrumpo un segundito, querida Angelina, perdón, para que podamos escuchar bien tu idea sobre la guerra. Nos interrumpe un breve corte y regresamos ahorita Ok, para ok, continuar con este claro. hilo. No se vayan los de nuestro amable público, por favor, regresamos ahora en un minutito para continuar con este fascinante diálogo con la escritora Angelina Muñiz Uberman. Aquí seguimos con la doctora Angelina Muñiz Huberman. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Angelina. Nos estabas exponiendo la historia fascinante del libro La Guerra del Unicornio que escribiste, publicó en 83 y ahora, 40 años después, se ha reeditado. Y estabas ya empezando a hablar sobre el tema de la guerra, que es también un tema que te ha acompañado en muchas obras y en que lo abordas de manera muy compleja y multifacética. Cuéntanos, querida. Sí, porque es también un tema universal y eterno, desgraciadamente. Tenemos el caso ahora reciente de Rusia y Ucrania. Entonces, eh, parece que es algo de la característica humana también. Y yo creo que por eso se volvieron a interesar en la editorial Bonilla Artigas por revivir este libro que pues está reflejando exactamente los problemas de la época. La figura del unicornio que me habías preguntado también es porque ambos bandos diríamos que son dos grupos de caballeros, los de gules y los de sable, y están representando en mi idea, la alegoría, los franquistas y los republicanos. Tenía que haber en medio un símbolo que los uniera a luchar por. Y ambos quieren tener al unicornio, que claro es una figura simbólica, de su lado.
porque el unicornio trae la paz, trae el progreso, trae la belleza y el fin de la guerra. Entonces ambos están tratando de atraérselo. Y en ese sentido, el unicornio habita en un palacio de cristal al cual llegan mis tres personajes positivos, porque no estoy hablando de los negativos, que son los que ya mencioné. Y en ese momento la figura del que aparece descrita en el libro, del unicornio, pues es eso, es todo lo que uno anhela para que el mundo vaya bien, para que todo sea perfecto, organizado, justo, democrático. Y por eso pensé en la figura del unicornio. Muy bonito. Pues es un verdadero tributo a tu obra, algo que hayas publicado hace 20 años, lo reeditan y que todavía tenga actualidad. Pues justo tu capacidad de trasladar sentimientos, pensamientos, relaciones universales a diferentes tiempos y espacio, pues no es fácil. O sea, casi todas tus obras son históricas, entre comillas, ¿no? O sea, o por lo menos, decirlo de otra forma, se colocan en otro tiempo y espacio, ¿no? Que en donde Sí. tú estás, o has escrito algún libro sobre la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, bueno, mencionaste el del periférico, ¿no? Pero siempre estás viajando a otro lado, ¿verdad? Querida Angélica. Sí, curioso que mencionabas lo histórico, porque según Seymour Menton, que él hizo ese libro famoso sobre la antología de la literatura hispanoamericana, que está publicada en el fondo, eh, me consideró la iniciadora de la novela neohistórica, porque la diferencia entre la novela histórica es que esa sí se apega totalmente a los hechos y a investigación y todo. Y la neohistórica se toma todas las libertades. Y precisamente la morada interior, la guerra del unicornio, en fin, todas estas... hay otra que es Tierra Adentro, se llama, antes de que existiera la editorial Tierra Adentro. Entonces, él consideró que históricamente yo fui la iniciadora en México, de la literatura mexicana, del género neohistórico, que transgredes la historia y pones lo que se te ocurre, como me ha pasado con esos libros. Y, y también, volviendo a la guerra del unicornio, eso salió un poquito antes de todos estos libros que tuvieron tanto éxito, como los de Tolkien, como los de Potter, Harry Potter, en fin, en los cuales también se transgrede la historia, se transgrede la situación por medio de estos símbolos que van apareciendo. Entonces, sí. Sí, es en ese sentido la historia se libera, porque uno imaginaría que tener que ubicar una historia, un cuento, una novela en otro espacio implicaría pues, como una cárcel, ¿no? Tener que respetar e investigar mucho sobre cómo están las cosas, pero en realidad al colocarte en otro espacio te liberas de las cadenas del presente, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Y ese ejercicio que haces en del unicornio sobre, ¿no? Incluso usar un lenguaje subrepticio, ¿no? También pareciera que te podría limitar, pero en realidad lo que estás haciendo es liberándote de los estándares normales de la expresión para que salga algo nuevo, ¿no? O igual estoy sobreinterpretando. Qué bien que mencionaste el lenguaje, porque precisamente en la Guerra del Unicornio hubo un juego entre el lenguaje medieval, el español medieval y el español actual, ¿no? Entonces también estoy jugando con esas cosas, con citas del poema de Miocid o de otros poemas medievales, frente al lenguaje totalmente contemporáneo. Entonces es un juego. Yo tengo un pequeño ensayo que se llama El juego de escribir y es eso, el juego de escribir. Ah, qué lindo. Así lo conceptualizas, así lo gozas. Sí, La escritura como un juego, pues, divertido, ¿no? Nunca sufres,
tu lectura, No, la décima relectura del manuscrito antes de que lo publique el editorial. sí, mi problema es publicar porque no soy autora de bestseller. Entonces ese es el Ajá. problema, encontrar una editorial que se arriesgue a publicarme. Pero por lo demás, eh, para mí es un juego, ¿sí? Escribir es pasarla bien. Sí, yo te decía eso de la décima lectura porque, bueno, y luego yo gozo de escribir, pero luego releer uno mismo, ¿no? Sí, 5 o 6 veces, ¿no? Las pruebas, ¿no? Antes de que su publicación, sí, resulta de repente un sufrimiento, pero sí, claro, para escribir bien hay que gozarlo, porque si lo sufres, pues, no es lo mismo. Este, hay muchas personalidades subversivas en tu obra, ¿no? También, tú mencionaste, subversivo es el mejor sentido de la palabra, o sea, que nos saca de lo normal. Mencionaste el tema de, ay, ¿cómo se llamaba? De la doctora, de la médica, la burladora de la cirujana de Toledo. sí, sí. ¿Cómo ha sido la respuesta de la crítica a este libro? ¿Qué te han dicho sobre esta obra? Pues en realidad no se ha escrito mucho. Algunos ensayos hay, pero tal vez el tema les asustó, ¿no? Porque realmente, y está también muy adelantado a todos los movimientos feministas actuales, ¿no? Por por esta posibilidad de un personaje que puede ser las dos cosas, ¿no? Hermafrodita, Hermes y Ujú. Afrodita, ¿no? Y además fue un personaje histórico, increíble personaje que se atrevió en su época, en el siglo XVII, a transgredir pues todas las normas de la sociedad, porque para que es la primera cirujana, Helena de Céspedes, la primera Ujú. cirujana titulada. ¿Y por qué se pudo titular si las mujeres no tenían en absoluto Claro, acceso a la universidad? ¿Y cómo ella fue de cirujana? Pues porque se vistió de hombre. Entonces, en eso también fue un antecedente de las mujeres de las épocas antiguas que se vestían de hombre para poder ujú. estudiar, ¿no? Entonces, tenemos el caso de Sor Juana también, ¿no? Sí, te iba a De la decir, monja Juana Sor alférez, Juana, de la Juana monja de alférez. Arcos, Sí, sí, todos esos casos. Entonces, pues como personaje me atrajo mucho por su transgresión, ¿no? Y el colmo fue que se casó por la iglesia, vestida de hombre con una mujer. con una mujer, mira, Sí, no, es fascinante. un personaje increíble. Ah, era Entonces, esta novela está realmente más estrictamente histórica que otras, o sea, ese es un personaje real que sí, investigaste, que quisiste revivir en la además, actualidad, ¿no? además era hija de una esclava negra. O sea, Mira. entonces también pongo el tema de la esclavitud en la época, que ese es un tema para estar horas hablando, ¿no? A México llegaron los esclavos de África, ¿no? Entonces ella era mulata, entonces tenía todo eso en su contra Mira, y salió adelante, apasionante. entonces, increíble. Como para hacer una obra de teatro, ¿no existiría alguna obra de teatro sobre ello? O a partir de tu libro, pues Sí. sería oro puro para una representación actual, ¿no? Increíble. Cuéntame en 3 minutos, ¿cuáles son las principales fortalezas y debilidades del idioma español para la expresión literaria? Mira, yo creo que no solo el español, cada lengua tiene unas posibilidades infinitas, ¿no? Porque incluso viendo academias de la lengua, como es el caso de la mexicana, de la española, de todas de la francesa, etcétera, el inglés no tiene una academia, eso es muy curioso, ¿eh? Ujú. Entonces ahí se puede inventar todo lo que uno quiera y no pasa nada. Entonces, en los otros países, a pesar de que haya academias, la lengua viene de abajo arriba, viene del pueblo y ellos son los que van formando las, aunque al principio parezcan horrorosos, incongruentes, mal dichos, mal pronunciados, pero poco a poco o de algún modo van modificando el lenguaje, porque
sin palabras, sin lenguaje, sin saber leer y escribir, vas a hablar de todos modos. Y el habla es la base del escrito. Teresa de Jesús decía, escribo como hablo. Entonces ella estaba defendiendo también esa posibilidad, ¿no? Entonces, pues es un problema espinoso, es un problema. Por otro lado, tenemos otras situaciones muy curiosas. Góngora inventó la palabra joven, la tomó del latín, juvenus, y la inventó. Y en España, a una persona joven, hasta la fecha no se le dice joven. Vean lo curioso, se le dice mozo, muchacho, chico, Claro. etc. Y en México sigue vigente una palabra y popular, oiga joven, le dicen a uno al otro, aunque sea uno viejo, ¿no? Entonces, una palabra que originalmente era muy culta, al viajar hacia otros países de habla española, se puede volver popular. Y en cambio en España nadie le dice joven a un joven. Sí, es una de las grandes riquezas, Entonces justo hay muchas la pluralidad. paradojas. Sí, una de las grandes riquezas del español como tal es sí, la cantidad de naciones, países que la hablan, ¿no? Y todas las variaciones y variantes que nos abre una pluralidad fascinante. Vamos terminando, querida Angelina. Nos ofrece nuestro invitado hoy un segundo regalo. Por si no fuera suficiente el primero, vamos a rematar con otro gran poema que se llama Reconciliación, que además es el poema que ella leyó en la ceremonia del doctorado honoris causa el año pasado. Un privilegio. Muchas gracias, querida Angelina, para terminar esta hermosa entrevista con esta lectura. Pues es un poema que resume todo lo que tú has preguntado, todo lo que tú has indagado y que responde exactamente a lo que se ha desarrollado hasta aquí. Y se llama Reconciliación. Y un día acepté el paisaje, las montañas, siempre las montañas, el lago del recuerdo, que hubo, que ya no hay, los volcanes al oriente, los volcanes siempre, los volcanes al oriente, la punta de nieve, ya blanca, ya breve, el sol que se pierde en ella, árboles lejanos, de tan lejanos, olvidados. No hay agua que corra, no hay agua que brote, solo el agua que cae, que limpia, que arrastra, que reverdece. Y acepté el paisaje. El paisaje que no era mío, que me encerraba en 4 paredes, que me daba alta prisión, con solo el escape del cielo y tal cual nube para sentirme mejor. ¿Qué hacer si el paisaje no era mío? ¿Qué hacer si nací de cara al mar? Si el mar desgastado había arrastrado la arena y con ella los recuerdos conjurados. Si la memoria no guardó nada, si el olvido era línea con fin, y sin embargo, durante años, creer en el olvido, en la tierra perdida, en el mar que lloraba, en la imagen sellada, hasta que ya no se puede más, porque un día ya no se puede más, y entonces, al abrir la ventana, ves el harto perfil, la nieve en los volcanes, los árboles lejanos, y ese día, aceptas el paisaje. Siempre me hace llorar. Muchas gracias, querida Angelina. Esas lágrimas son nuestras que te estamos viendo también y gracias por compartir un pedacito de tu alma, de tu creatividad, de tu ser. Muchas gracias y larga vida para Angelina, que nos puedes regalar muchos libros más, por favor, y te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente un abrazo para ti y todos los que nos ven.
Muchísimas gracias, John Ackerman. Gracias, Angelina. Gracias a nuestro generoso público. Nos vemos de nuevo en 8 días aquí en Tus Diálogos por la Democracia, aquí mismo en TV UNAM.